Ok, prácticamente ya están todos conectados. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una de las ramas de la gerontología, que es biología del envejecimiento. Esta rama de la gerontología prácticamente lo que hace es estudiar y generar un campo de investigación sobre el proceso de envejecimiento, especialmente en los seres humanos. Y han desarrollado una serie de teorías basadas precisamente en estos campos de investigación que han desarrollado y que algunas son desde el siglo pasado, o sea, realmente no son recientes. Sin embargo, es importante explicarles que prácticamente esto es basado científicamente y por estudios en la regulación que se tiene en el material genético de DNA que contienen los núcleos de las células que componen nuestros tejidos. Prácticamente ese material genético, a través de la mitosis y la meiosis, que es la duplicación y replicación celular, a través de las diferentes células madres, pues prácticamente son los que hacen el crecimiento, la proliferación de los diversos tejidos que conforman nuestros órganos y sistemas. Obviamente, al duplicarse con el mismo material genético, estamos reproduciendo células específicas para tejidos específicos. Es decir, unas células del miocardio no se reproduce en células del músculo, de las extremidades inferiores. Una célula hepática no se va a reproducir en una célula neuronal. Una célula glial óptica no se va a reproducir en las células del sistema olfatorio. Es decir, cada una son específicas porque consiste en la duplicación e imitación exacta de su duplicación celular. Tras esto, señores, estos campos de investigación prácticamente han desarrollado que el proceso de envejecimiento involucra muchos genes. Acuérdense que la rama de la medicina genética o la ciencia de la genética en las últimas décadas ha crecido notablemente porque se ha logrado ya desarrollar y descifrar el genoma humano. El genoma no es más, está compuesto de varios miles de genes que en el cuerpo humano no es tan complicado, son 1200 genes aproximadamente. Nada más que lo difícil de aquí es que cada gen codifica entre 50 a 500 enzimas diferentes y cada enzima está codificada por cierto tipo de proteínas unidas, eslabonadas en cierto orden y ciertas características de aminoácidos que hace que actúe sobre ciertas actividades fisiológicas. Es decir, cada gen descubierto tiene entre 50 a 500 formaciones de enzimas diferentes que constituye el gran reto de la medicina genética para saber realmente qué codifica, dónde actúa esa síntesis de proteínas y ver ese gen que conforma qué funciones celulares controla. Porque esa es la verdad. Los genes terminan controlando funciones celulares. Lo importante es saber y establecer qué. Lo que sí sabemos es que dentro de este genoma hay aproximadamente 100 genes, ¿verdad?, del envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que han descubierto que dentro de los diferentes genes que componen el cuerpo humano, hay genes
los cuales se activan gradualmente conforme va avanzando la edad del ser humano, se empiezan a activar especialmente después de los 25, 30, 35 años gradualmente y a una velocidad que condiciona cierta apoptosis o muerte celular predeterminada de tejidos de manera fisiológica. ¿Ok? Y se ha determinado que estos gerontogenes prácticamente se activan y empieza el decremento en donde le dice a las células, a partir de ahora, tu calidad de duplicación y velocidad de duplicación celular no va a ser de la misma cantidad y de la misma calidad. ¿Ok? Entonces viene un decremento prácticamente en ese sentido. Y ojo, porque el proceso de envejecimiento se observa a nivel molecular, que es la base más pequeña, los átomos, a nivel celular, a nivel orgánico, que es la composición de las células, y a nivel sistémico. Es decir, todo se traduce desde la energía, célula, tejidos y sistemas. Ok. En ese sentido, se desarrollan una serie de teorías que se llaman teorías ectocásticas, que la característica de estas teorías prácticamente tiene que ver en cuanto a los genes. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor. No, doctor, todo claro. Ahorita no. Muy bien, avanzamos. Dentro de estas teorías, tenemos una que se llama teoría de la regulación génica, otra que se llama teoría de la inestabilidad del genoma. ¿En qué consiste prácticamente? La regulación génica nos indica que hay un desequilibrio entre las fases de reproducción y desarrollo de la célula. Es decir, un desequilibrio entre la reproducción y la célula cada vez es menos apta para poderse defender de factores adversos. Es decir, la calidad de la célula no es tan eficiente. Y la teoría de la inestabilidad del genoma integra que empiezan a producirse algunas modificaciones a nivel de ese material genético que tienen las diversas células de nuestro organismo, que es el DNA, en donde se empieza a cambiar la expresión de este DNA y por lo consiguiente afecta al RNA con la alteración en la síntesis de proteínas. ¿En qué se traduce todo esto? Muy sencillo, se traduce en que las células no se duplican en la misma calidad y con la misma eficiencia que antes lo hacían. ¿Ok? Esto es como producto del proceso de envejecimiento. Ok, ahora, aquí hay una teoría interesante que es la teoría de la mutación somática, que igual integra los genes. Esta fue propuesta en el siglo pasado por Szilard prácticamente en 1959. Y él decía que el envejecimiento simplemente es el resultado es el resultado de las mutaciones del DNA nuclear de las células somáticas. Posteriormente, otro científico, otro investigador, Comfort en 1979, dijo que efectivamente hay una alteración del DNA, pero con un daño a nivel del mitocondria. Acuérdense que ustedes, que independientemente que tenemos DNA en el núcleo celular,
La mitocondria es el pulmón de la célula, es un organelo celular, la cual mete cadenas de proteínas o secuencias de proteínas para constituir el RNA por el cual respira la célula. Y no solo eso, se traduce en la formación del ATP, que es prácticamente el alimento que le da energía para que las células tengan su propio metabolismo. Entonces, esta mutación somática establece que hay una afectación por las mutaciones o los cambios que va teniendo el DNA con en el envejecimiento, y la mitocondria empieza a afectarse para producir la suficiente cantidad de energía ATP para poder tener una fisiología o una hemostasia adecuada celular. En base a eso, médicos, nace una teoría que se llama la teoría de los radicales libres. Y es muy interesante porque ella dice que todas nuestras células, señores, todas nuestras células, o más bien, todas nuestras células suman funciones de metabolismo para lograr mantenerse con vida y tener una hemostasia, es decir, un equilibrio entre lo que hay a nivel intracelular y extracelular. Y entonces, prácticamente, para poder lograr esto, la célula necesita del elemento de la cual está constituida, que es la energía, que son los átomos. Acuérdense que los átomos, las sumas de átomos constituyen a la célula. La célula no es más que materia, no es más que energía materializada. Y las células están compuestos de átomos. Y cada átomo tiene su núcleo y alrededor de él hay 2 o 3 niveles de energía, las cuales están orbitando electrones en forma pareada, es decir, un par de electrones en cada órbita. Eso hace que la energía tenga un equilibrio, ¿verdad? Y una secuencia y se pueda materializar. ¿Ok? El cuerpo humano, como parte de su producto metabólico diario, en la formación de urea, en la formación de creatina, en la formación de ácido úrico, en la formación de basura celular, ¿de acuerdo? Produce estos radicales libres, que así se les llama, pero tiene la capacidad de neutralizarlo. ¿Qué es un radical libre? Muy sencillo. Que ese átomo en su núcleo y esas órbitas pierden un electrón y entonces ese átomo es altamente inestable y produce una reacción en cadena, porque acuérdense que la energía siempre busca un equilibrio, siempre busca una estabilidad, y al no haber un electrón en esa órbita, lo que hace es roba un electrón de las órbitas y de los átomos que están apegados, compactados a él, y produce que sea algo que se llama reacción en cadena. Y no son más que secuestros de electrones. Y acuérdense que esos electrones se meten a la mitocondria para configurar la síntesis de mitocondria y producir el ATP. Entonces, prácticamente, los radicales libres son aquellos organelos que han perdido ese radical, ese electrón, y se convierte en un radical libre que es citotóxico porque afecta a la célula. Ahora bien, el cuerpo humano produce eso como parte de su basura celular, pero tiene la capacidad de neutralizarlo y responder. Es decir, si formo radicales libres, también formo antioxidantes que puedan neutralizar esa reacción en cadena en busca de más energía desequilibrada. Y el radical libre, por ejemplo, el antioxidante más bien, es el que le sobra un electrón en su última órbita y lo cede y estabiliza la energía. ¿Cuáles son los antioxidantes de nuestros organismos y que podemos consumir? Vitamina D, vitamina E, vitamina C, a través de una alimentación
pura, ¿ok? Entonces, ¿por qué les explico esto de los radicales libres? Porque en el proceso de envejecimiento se va envejeciendo esta selección de RNA a través del mitocondria, se altera la duplicación de luz celular, se altera la respiración celular y se altera la formación de energía. Y entonces empezamos a tener un deterioro y un decremento en la duplicación celular. Ahora bien, recuerden ustedes que así como hay radicales libres que son tóxicos, también los radicales libres se comen. Es decir, los alimentos enlatados que llevan conservadores tienen alta concentración de radicales libres. Los alimentos chatarras con muchos conservadores y saborizantes tienen alta concentración de radicales libres. El alcohol, las bebidas etílicas, el porcentaje de alcohol es altamente neutralizante y formador de radicales libres. El fumar tiene cientos y miles de radicales libres. Las drogas ya ni les digo. Es decir, esas adicciones produce que le metamos al cuerpo muchos radicales libres y que no tengamos los suficientes antioxidantes para poder neutralizar. Y eso produce un deterioro del decremento celular. Y con esto, un envejecimiento. Por eso el que fuma, por eso el que toma, por eso el que se droga, por eso el que no hace ejercicio, el que es obeso, envejece más rápido, pero envejece en mala calidad. Por eso yo les digo, el proceso de envejecimiento lo llevamos todo, pero la forma de envejecer es según nuestra calidad de vida. ¿Ok? Entonces, esta teoría de radicales libres explica eso y obviamente también expresa la longevidad. Si ustedes tienen abuelos o bisabuelos de más de 90 años o de 89 años, tienen ese gerontogen que hay que respetarlo, cuidando su propio cuerpo para llegar a que esos gerontogenes se mantengan o mejoren, porque si no, lo único que vamos a hacer es deteriorarlos y afectamos las dos próximas generaciones de descendencia que vengan de ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la teoría de los radicales libres? ¿Estamos entendiendo, doctores? Sí, doctor, entendible. Sí, doctor. Sí, doctor, bastante claro. Sí, doctor. Está bien. Sí, doc, muy interesante. Tomando también las teorías estocásticas, hablando de los genomas y de los genes, existe la teoría del error catastrófico, que esto prácticamente se traduce, un investigador que se llama Orgel en 1963-64, y luego se modificó en el 70, donde dice que explicaba que la síntesis de proteínas que se dan en la mitocondria contenía errores de proteínas mal formadas, que eso también, y al estar mal formadas, hacía un error catastrófico en la lectura de las secuencias de las proteínas, y al hacer un error de duplicación catastrófico, hacía que la siguiente duplicación celular llevara consigo este error y un decremento en la hemostasia celular. Es decir, prácticamente van ligadas. Otra teoría importante, prácticamente, es la teoría de la acumulación de desechos tóxicos o productos de desechos tóxicos. ¿En qué consiste? Bueno, acuérdense, como producto del envejecimiento celular, que es lo que realmente envejece, pues las células se vuelven viejas, las membranas se vuelven torpes, se vuelven lentas porque ya no son de la misma calidad. Prácticamente los poros hechos de proteínas que permite la comunicación extra al intracelular ya no son tan eficientes. El citoplasma es torpe, es bofo, y como todo, célula metabólicamente produce su propia basura. Y en condiciones normales, jóvenes, las vacuolas producen
ciertas sustancias o ciertas enzimas que lisan y destruyen esa basura celular que se forma en la propia célula y es expulsada y no se queda en el interior de la célula. Eso es en condiciones normales, con células jóvenes o células realmente duplicadas en forma eficiente. Pero en cuanto nos hacemos de células viejas con transcripciones o errores de secuencia en la copia, se establece que ya estas vacuolas no pueden neutralizar y tirar la basura al exterior de la célula y empiezan a acumularse de sustancias de desecho celular tóxico que no deberían existir en la célula, como son sustancias grasas, sustancias amiloideas, lipofusina, que no son más que síntesis erróneas de basuras de síntesis de proteínas, y eso hace que las células se vuelvan torpes y se vuelvan lentas. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque estas alteraciones metabólicas hacen que tengamos ineficiencia en este tipo de células. Así como nosotros tiramos la basura afuera de la casa en los contenedores para que luego llegue el camión y se las lleve, pues normalmente las células hacen lo mismo y la expulsan afuera de la célula, pero las células viejas les cuesta trabajo. Por eso cuando veamos algunas enfermedades como Alzheimer, vamos a ver cómo en la estructura celular de las neuronas hay sustancias de lipofusina o sustancias amiloideas que son sustancias tóxicas, residuos de basura celular que no debería haber y entorpece el tejido y altera la función. O tal vez cuando veamos fisiología hepática o fisiología renal, veamos que ni las neuronas son del tejido sano, ni el hepatocito tampoco, porque hay infiltración de ácido graso o sustancias amiloideas que antes no había, y no es más que el resultado del proceso de envejecimiento. ¿Ok? Hay otra teoría importante que es la teoría inmunológica autoinmune, jóvenes. Esta nos dice y nos demarca que así como las células envejecen, recuerden que hay un comando a nivel de la fosa posterior del cerebro, a donde está el bulbo raquídeo, que está comandado o formado de células muy especializadas, las cuales producen sustancias precursoras y estimuladoras de hormonas, las cuales se envían al torrente sanguíneo y van a las diferentes glándulas del cuerpo humano, tiroides, hormona de crecimiento, glándulas suprarrenales, ovarios para producir estrógenos, etcétera, etcétera. Es decir, el tejido celular también es estimulado por una serie de hormonas que tienen la función de estimular ese tejido y enriquecer ese tejido para que sea de mejor calidad. De hecho, los estrógenos generalmente durante los primeros años de vida hasta los 23, 24, 25 años de edad, los estrógenos en las mujeres, el estradiol es de muy buena calidad porque se forma en los estromas ováricos. Pero los ovarios envejecen y llega un momento que a los 30, 35 años de edad, ya ese tejido de ovario no es tan eficiente y por ende empieza a producirse estradiol en células adiposas y ya no es la misma calidad. Y de repente van a ver las mujeres a los 42, 45 años, menopausia, en donde ya no se producen los estrógenos. Y esos estrógenos estimulan brillantemente a tejidos como mamas, como vagina, hacen la diferenciación sexual en la mujer. La calidad de ósea depende mucho que ver de receptores estrogénicos que estimula prácticamente a los osteoblastos para formar mejor calidad de hueso. El mismo tejido, sistema de nervioso central, tiene receptores dependientes de estrógenos. Es por eso que la mujer es muy voluble en cuanto a carácter cuando hay la situación
de menopausia y aparte de menstruación mensual. Pero también no solo los estrógenos, en el hombre la testosterona. La hormona de crecimiento es fundamental en la masa muscular para que se duplique y aumente de tamaño y de volumen. La masa ósea depende mucho también de la hormona del crecimiento, pero esa hormona de crecimiento, pues a partir de los 25, 27 años se mantiene basal, pero ya no hay picos, por eso el ser humano ya no crece. Y así puedo decir las hormonas tiroideas, la T3, la T4, que es un catabolizador del metabolismo muscular y de muchas sustancias celulares. Pues bueno, ¿qué pasa? Envejece ese bulbo raquídeo, ya no produce estas hormonas estimulantes y la calidad también de los tejidos merma mucho porque esas células ya no se ven tan estimuladas por estas hormonas que ya no se puede producir. ¿Ok? De hecho, señores, también es muy importante, regresando un poquito a la teoría de los genes. Recuerdan que les dije que en el genoma ya se habían identificado dentro del genoma humano gerontogenes, que son genes que tienen que ver directamente sobre estimular a la célula para que esta empiece a decrementar en sus funciones y empiece a envejecer. Hasta ahorita se han descubierto 100, 110 gerontogenes que se estimulan a ciertas edades. ¿Y cómo se logró entender esto? Pues bueno, porque había algunas enfermedades como el síndrome de Wenner, que es un aceleramiento del envejecimiento, o la progeria, que es una enfermedad en donde desde nacimiento estos genes están activados y hace que se estimulen y empiece a haber un decremento en la función celular desde edades tempranas. De hecho, la progeria es una enfermedad en la cual, si la persona humana tiene 5 años, es el equivalente al haber envejecido aproximadamente 35, 40 años. Por cada año es un promedio de envejecimiento de 6 a 7 años bioquímicamente hablando. Por eso los pacientes con progeria no viven más de 18, 19 o 20 años. ¿Por qué? Porque en él se expresan en forma aguda y acelerada un envejecimiento que no debió haberse expresado desde esa edad. Por eso es un error genético y se llama progeria. Y terminan muriendo de aterosclerosis, calvos, sin dentadura, con una piel arrugada, reseca, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de eso se dijo, bueno, algo controla la línea celular y efectivamente son los gerontogenes. Más adelante, conforme la medicina genética vaya evolucionando y vaya avanzando y se vayan descubriendo cada uno de los enzimas y sintetizando cómo están compuestos estas enzimas y a qué estimulan estas enzimas, seguramente vamos a poder codificar estos gerontogenes y entonces ya estaríamos hablando de tal vez controlar el proceso de envejecimiento, que ahorita prácticamente es imposible. También hay una teoría que se llama teoría autoinmune, en la cual recuerden que hay estructuras especializadas para crear anticuerpos de defensa, prácticamente de la inmunidad defensiva. Una de ellas es el timo, que el timo desafortunadamente a edades tempranas y en la adolescencia está muy activo, pero después los ganglios hacen el relevo de la producción de anticuerpos y de la diferenciación de los linfocitos. Y la teoría inmunológica indica que hay una alteración, primero porque un deterioro del material del timo, y ya no hay una diferenciación adecuada de los linfocitos. Y también algunas sustancias interleucinas como L2 y L1 se ven deterioradas y por eso hay una afectación y un daño celular. Regreso también un poquito a la teoría de acumulación de desechos tóxicos. ¿Se acuerdan? Donde la célula envejece, en donde no puede expulsar su propia basura. Pero ojo,
al tener una membrana envejecida, nuestros anticuerpos ya no los reconocen como propias y crean autoanticuerpos. Y entonces empiezan a matar a sus propias células, que simplemente tienen el cambio por envejecimiento, pero la reconocen como una célula no propia y la empiezan a atacar. Por eso no es raro que las enfermedades autoinmunes también se presenten de viejos. Y es más, hay una correlación muy importante de una teoría autoinmune en relación a la presencia de cánceres. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor. ¿Sí Tampoco, se doctor. entendió bien? Bueno, Sí, sí se entendió, doctor, gracias. lo que yo trato de decirles, médicos, es que aunque el proceso de envejecimiento se aplique a todos los humanos, la forma de envejecer va a depender de nosotros mismos, de la calidad de vida que tengamos. En la manera que nosotros nos alimentemos bien, sin consumir tantos carbohidratos que son adictivos y muy tóxicos, más que las grasas, jóvenes, los carbohidratos, en la medida que dejemos de comer carbohidratos, que hidratemos con agua, 2 a 3 litros de agua al día a nuestro cuerpo, que tratemos de comer a nuestras horas, que hagamos ejercicio, que no fumamos, que no tomamos, vamos a disminuir la cadena prácticamente de radicales libres y vamos a dar muchos antioxidantes que mejoren nuestra calidad de vida. El cuerpo, solo uno, es una funda que vamos a tener. ¿Y de qué va a depender? Que lo cuidemos, pero cuidarlo desde ahorita, desde la adolescencia. México, desafortunadamente, es un país que se caracteriza en el mundo porque más del 70% de sus habitantes tienen cierto grado de obesidad. Y esa obesidad no es más que una mala nutrición que te lleva a situaciones de diabetes por intolerancia a la glucosa inicialmente, te lleva a, primero, alteraciones en los carbohidratos, después alteraciones en los lípidos, te causa hipertensión arterial y la asociación metabólica te produce un síndrome metabólico que te convierte en hipertenso y te convierte en diabético. Y entonces, ¿cómo esperas tener una calidad de envejecimiento sano si desde que eres adolescente o adulto joven careces de la materia prima para llegar a ser un viejo independiente y llegar a ser un viejo exitoso? Acuérdense que el envejecimiento exitoso es la suma de lo que estamos haciendo bien en los años anteriores de nuestra vida. No queramos llegar a los 56 años y decir, por fin voy a dejar de fumar, ya no voy a tomar, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer bien. Espérate, voltea a ver. ¿Y los 56 años que dejaste atrás, qué hiciste? Digo, nunca es tarde para empezar, pero ya los efectos y los beneficios evidentemente no van a ser los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí a donde ustedes tienen que tomar conciencia, porque ustedes son los futuros viejos. Y si en verdad quieren disfrutar el envejecimiento, disfrútenlo, pero disfrútenlo coadyuvando para eso físicamente y metabólicamente desde ahorita. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica, una alteración de los carbohidratos, que deteriora severamente a las células. Y se ve porque tiene una citotoxicidad importante y produce una cantidad de radicales libres terribles. Es más, yo les invito a ver a una persona que tenga 45 años de edad y que sea diabético desde hace 15 o desde hace 10 o desde hace 20 años. Van a ver que su edad aparente no va a ser de 40 años. Va a parecer una persona de 60, 65 años de edad. ¿Por qué? Por el mismo decremento celular y por la gran cantidad de radicales libres que ya formó
la diabetes mellitus. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ojo, tenemos que ser cultos con nuestro organismo. Por eso yo no me explico, jóvenes, cómo desde la primaria no se meten materias de formación e información nutrimental a nuestros alumnos. Por ejemplo, la educación física en China, desde la etapa preescolar y escolar, es muy diferente a los países latinoamericanos. En México, vaya, los chinitos desde los 5 o 6 años tienen una coordinación deportiva maravillosa y ejercicios que permiten el trabajar en grupo, el trabajar colectivamente. Pero esa es una cultura. Es raro el chino gordo, es raro el japonés gordo, porque su tipo de alimentación es diferente. Entonces, ¿por qué no enseñarles a nuestros niños desde primaria que no deben de consumir alimentos procesados, que no deben de consumir alimentos chatarra, porque eso va a producir obesidad y va a inferir directamente su calidad de vida? Si desde la educación primaria le metemos ese chip a los niños, señores, va a ser maravilloso, porque vamos a tener culturas diferentes y mexicanos diferentes físicamente. Creo que fue un avance que la Cámara de Diputados y los senadores pudieran poner ahí exceso de sodio, exceso de carbohidratos, exceso de grasa, pero discúlpenme la palabra, al mexicano le vale madre, porque su cultura es esa, no los va a hacer cambiar. O sea, el Estado hizo lo que tenía que hacer, pero yo creo que debe influir desde la raíz, desde las primarias, es a donde debe, y evitar que vendan en las primarias alimentos chatarra. Obviamente hay muchos intereses y mucho dinero de por medio de unas Sabritas, de una Pepsi, de una Coca, que son compañías transnacionales y que hagan lo que hagan son alimentos chatarras. ¿Algún comentario, alguna duda sobre este tema de teorías del envejecimiento, jóvenes? Muy bien explicado, Doc, gracias. Doctor, disculpe. La teoría estocástica son determinantes, pero se englobaría como tal en todas las teorías. Exacto. La teoría estocástica integran un grupo de teorías en donde el genoma y el gen están inmersos. Ahí en la teoría estocástica se mete la teoría de los radicales libres, la teoría del error catastrófico, la teoría de la mutación genética, la teoría de acumulación de desecho, la teoría inmunológica, etc., etc. Gracias, doctor. Ok. Mañana, jóvenes, por favor, vamos a ver algo que se llama valoración funcional del viejo. Es decir, ¿por qué en geriatría o por qué los médicos tenemos que aprender la importancia de valorar funcionalmente a un viejo? Pero no solo en el aspecto funcional físico, también cognitivo, también sociofamiliar y también económico. ¿Ok? Mañana tocamos esos temas. Jóvenes, nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias, doctor. Claro, Hasta mañana. Gracias por la explicación. Gracias, Doc. Hasta mañana.